En mayo de 1980, mientras el Perú regresaba a la democracia, en Chuschi abrieron unas ánforas electorales. Parecía un hecho pequeño, pero era el inicio de una de las heridas más profundas de nuestra historia republicana. Sendero Luminoso. Origen, violencia y memoria del conflicto armado interno. Entender a Sendero Luminoso no solo basta con decir que fue un grupo terrorista, sino que hay que entender cómo una organización pequeña, nacida desde un contexto regional y universitario, logra convertirse en el principal actor de violencia del conflicto armado interno peruano. Según Carlos Iván de Gregori, en El surgimiento de Sendero Luminoso tiene sus raíces en Ayacucho, específicamente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y también en el movimiento por la gratuidad de la enseñanza de 1969. Sendero no nace de la nada, sino que nace en un contexto de radicalización ideológica, de espacios educativos, también de conflictos sociales y, sin duda, por una disputa en el poder político local. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, inició en mayo de 1980 un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana, y que fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas. Esto permite entender que su violencia no fue un accidente, sino una estrategia política basada en el terror. Relacionamos este tema con 3 semanas del curso. Primero, con la semana sobre el Perú rural y las desigualdades históricas, porque Sendero actuó inicialmente en regiones donde la presencia estatal era débil. Segundo, con la semana sobre la reforma agraria y el gobierno militar, porque ese proceso cambió profundamente el mundo campesino desde antes del inicio de la violencia. Y tercero, con la semana sobre la democracia, la violencia política y la memoria, porque Sendero surge justo cuando el Perú estaba retomando el orden democrático en 1980. Una causa importante del surgimiento de Sendero Luminoso fue la combinación entre radicalización ideológica y vacíos históricos del Estado. Pero aquí debemos tener cuidado. No se trata de decir que la pobreza produjo automáticamente el terrorismo. Esa explicación sería demasiado simple. Rolando Rojas, en La reforma agraria de Sendero Luminoso, sostiene que la reforma agraria de 1969 transformó el escenario rural peruano. Al eliminar gran parte del poder terrateniente, la sierra ya no era simplemente un espacio con tierras por repartir o gamanales para justiciar. Eso ayuda a explicar por qué Sendero no logró representar de manera real al campesinado, porque su lectura maoísta del campo estaba desfasada frente a los cambios que ya había producido la reforma. Por eso la causa no fue solo la desigualdad, fue la forma en la que Sendero interpretó esa desigualdad desde una ideología cerrada, dogmática y violenta. Según Iván Ramírez y César Nureña, en el libro El pensamiento Gonzalo, la violencia hecha dogma político, Sendero construyó una doctrina vertical, totalitaria y contraria a la convivencia democrática. En ese sentido, la violencia no era un medio accidental, sino parte central de su proyecto político. Martín Tanaka ayuda a complejizar esta explicación. Él señala que las causas del conflicto no pueden reducirse a un solo factor. Se cruza el voluntarismo ideológico de Sendero, las brechas históricas de discriminación y los procesos incompletos de modernización. Por eso, el conflicto debe entenderse como resultado de una combinación de factores, no como una consecuencia automática de la pobreza. La consecuencia más devastadora fue humana. Miles de vidas destruidas, comunidades fracturadas y una memoria nacional marcada por el miedo. La CBR estimó que Sendero Luminoso fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas durante el conflicto y que la cifra total de víctimas fatales provocadas por el PCP-SL asciende a 31.331 personas. Esta cifra revela que su violencia fue masiva, sistemática y dirigida contra el Estado, pero también contra la propia población civil. Manrique, Bayer, Val y Sulman, al revisar estadísticamente el número de víctimas del conflicto armado interno, estiman entre 58.234 y 65.958 víctimas fatales. Además, sostienen que Sendero Luminoso mató a más personas que las Fuerzas Armadas. Esta fuente permite entender que medir a las víctimas no es solo un ejercicio numérico, es una forma de reconocer la magnitud de una tragedia que durante mucho tiempo fue invisibilizada. Como fuente primaria visual, usamos la fotografía número 41 de Yuyanapac, tomada en Ayacucho durante la Semana Santa de 1984. La imagen muestra cómo la presencia de las fuerzas del orden marcaba incluso la vida religiosa y cotidiana de la población. Esta fotografía no solo ilustra el conflicto, demuestra cómo la violencia invade espacios que antes eran comunitarios, festivos y sagrados. Después de revisar las fuentes históricas, quisimos contrastar esta información con memorias directas. Por eso hemos entrevistado a 2 personas mayores de 40 años que vivieron en el periodo de violencia desde experiencias distintas. La primera es un coronel de la policía, dándonos la mirada desde el lado de la seguridad y el orden interno. La segunda recoge la experiencia de una persona vinculada al movimiento estudiantil CODEI en los años 90.
Nosotros no buscamos simplemente datos, buscamos comprender cómo el terrorismo ha afectado la vida cotidiana y la confianza, también la forma en la que la gente participa en la sociedad. Soy coronel retirado de la Policía Nacional. En el tiempo de la subversión, que me tocó vivirlo, estaba con grado de alférez y teniente, finales de los 80 y comienzo de los 90. O sea, remonta al año 93, cuando trabajaba en la provincia de Huancané, en el departamento de Puno. Allá, debido a la violencia terrorista, los oficiales jóvenes rotábamos una vez al mes a zonas de alta conflictividad subversiva. Siendo el caso que en el 93, recién casado y con una hija de 4 o 5 meses, me tocó realizar la rotación al mando de 5 efectivos policiales. Fuimos cambiados de colocación por un mes al distrito de Los Zapata, que era conocido por ser un paso obligatorio de columnas terroristas. Llegamos armados, y algún caso mío, fui con mi esposa y con mi menor hija de meses. Se había alquilado una casa, o se había proporcionado una casa a un efectivo policial que vivía en la zona, una casa que la tuvimos que fortificar, y la anécdota sería pues que cuando salíamos de patrulla, las esposas se quedaban en la casa con el armamento que le dejábamos a ellas para que por si acaso algún ataque o incursión subversiva tuvieran con qué defenderse. Eso también se puede ver en la parte humana de los efectivos policiales o militares que nos tocaron en aquellos años combatir esta insanía terrorista. Los años 90 para nosotros como estudiante fueron mucho más difíciles. Uno, el acceso a la información era más limitada. El transporte, el acceso a la movilidad también, ya que existía movilidad hasta cierto horario. Después de ese horario, los toques de queda ya no hacían posible movilizarse. Las intervenciones tanto del ejército, la marina, la policía, que eran constantes, sobre todo en las zonas de los conos. Los apagones también fue uno de los problemas que afectaban directamente a todos los estudiantes. En ese mismo año, los transportistas quisieron desconocer el carnet de medio pasaje y desconocer así de esta manera el medio pasaje para los estudiantes. Frente a ello es que de un grupo de estudiantes nos juntamos de diferentes institutos pedagógicos, tecnológicos y universidades con la Federación de Estudiantes del Perú para hacer un frente y luchar por este derecho. Después de varias marchas se logró que el Congreso aprobara una ley donde reconocía el carnet de medio pasaje para todos los estudiantes. A pesar de todos los problemas que hubo en la época, muchas personas logramos salir adelante, logramos ser profesionales. La reflexión sería que esto nunca debe más repetirse. Yo creo que siempre debemos decir no más al terrorismo, nunca más, porque eso solo nos va a traer atrasos, nos trae miseria, división entre todos los peruanos. Ambos testimonios muestran que Sendero Luminoso no solo produjo violencia directa, también transformó la vida cotidiana, generó miedo, desconfianza, vigilancia y cambios profundos en la manera en que policías, estudiantes y ciudadanos entendían la seguridad, la protesta y la democracia. A partir de la sección de causa y consecuencia, tomamos una idea principal. Sendero no puede explicarse por una sola causa. Hubo ausencia estatal y desigualdad, pero también hubo una ideología autoritaria que convirtió estas tensiones en violencia. De las entrevistas recogemos otra idea. El terrorismo no fue solo un hecho político-militar, fue una experiencia cotidiana de miedo. Afectó a policías, estudiantes, familias y comunidades enteras. La respuesta del Estado frente al terror sandinista fue necesaria, pero no siempre fue adecuada. Tanaka señala que la duración del conflicto también se explica por los errores del Estado y de los partidos políticos, aunque después las Fuerzas Armadas aprendieron a calibrar mejor al enemigo y buscaron ganar la confianza de la población. La sociedad también respondió. Comunidades, rondas, estudiantes y familias resistieron desde sus propios espacios. Sin embargo, esa resistencia no debió reemplazar a la responsabilidad del Estado. La propia fuente primaria de Yuyanapac muestra que la presencia militar llegó a marcar la vida cotidiana de Ayacucho, incluso durante celebraciones religiosas. Nuestra alternativa de solución es una política de memoria, justicia y presencia estatal efectiva. Escuelas, salud, caminos, seguridad con derechos humanos y reparaciones para las víctimas. La paz no se defiende solo con armas, se defiende construyendo ciudadanía. Sendero Luminoso quiso imponer una revolución mediante el miedo.
pero la historia nos deja una advertencia. Cuando el Estado abandona un territorio y cuando una ideología desprecia la vida humana, la democracia se vuelve frágil. Recordar no es abrir una herida, es impedir que se repita.